Bueno, como tema principal esta noche hay que decir, quizás debiera ser resaltado al final, pero lo vamos a decir al principio, este tema de la ofrenda tiene una importancia central en la vida del creyente, en la vida del cristiano. No se ha tomado conciencia de esta importancia. Vamos a, aparte de esto, tratar de velarlo, como decía Sebastián, con la palabra de Dios. Como todo tema importante, tiene un apoyo de distintas patas. Hoy vamos a considerar una sola pata de estas cuatro que tiene el tema. En todo caso, la primer pata es la que justamente vamos a considerar hoy, que tiene que ver con nuestra actitud de ofrenda, de ofrendante. Pero si tuviéramos que hablar de un segundo apoyo de esta mesa, el segundo apoyo de otra pata está en el administrador, en la administración de la ofrenda. La tercer pata sería el destino de las ofrendas. Y la cuarta pata es el destinatario de las ofrendas. Y cada uno de esos pasos tiene un precio. Nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que significa la ofrenda espiritual, aunque a veces la llamamos material, porque es la que reflejará nuestra reciprocidad con esa ofrenda espiritual y también material que Dios proveyó para nosotros a través del Señor. Cuando el Señor Jesucristo viene a morir en la cruz por cada uno de nosotros, ese ser espiritual, que no lo podríamos haber visto, tomó forma humana, se hizo material y vivió entre nosotros y vimos su gloria, como dice Juan, gloria como la del único Hijo de Dios. Y en esa condición de Dios hombre, ya visto, tangible, llegó hasta la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. Él es el primer ofrendante y nosotros debemos responder en ese grado. Ahora, ¿quién de nosotros está en condiciones de responder en el grado que el Señor respondió hacia nosotros? Imposible. Por eso que hay mucha confusión sobre este tema. Al final vamos a ver un cuadro de ejemplo, nada más como para tomar una idea, y nos vamos a dar cuenta que de esto poco se enseña, y lamentablemente de lo que principalmente las consecuencias de haber sido mal aprendidos. ¿Por qué el tema de la ofrenda es el más importante de la vida cristiana? Porque en nuestra época, en nuestra era, la ofrenda es secreta. Entonces, cuando algo no se ve ante Dios, tiene más importancia que cuando se nota, cuando se percibe. Toda actividad de servicio al Señor, toda actividad, menos la ofrenda, se ve. Un maestro de escuela dominical, preparado, seguramente en la casa de los chicos van a oír algún comentario, uy, la señorita o el maestro hoy nos enseñó esto. Es decir, que toda la actividad ministerial va a tener un reflejo de ser vislumbrado en el éxito, digamos, de lo que cada uno haga. Puede pasar con la exposición de un mensaje, si está realmente preparado, también va a ser considerado en una opinión, que puede ser una sana opinión, pero no es secreto ese servicio, está a la vista. Podemos hacer cualquier cantidad de trabajos de cualquier orden, todos van a ser vistos. En el momento de la ofrenda, nadie sabe. Inclusive aparece la bolsa con todo un dinero acumulado y los hermanos irán a contar y van a contar una cifra total, pero no sabe si de uno es 10, del otro 15, del otro 20. No se sabe. Por eso es muy delicado y también por eso es muy importante. ¿Qué es lo que se ha pensado a veces inconscientemente? Que como total nadie lo ve, no es tan importante. Así que haciendo este anticipo,
vamos a desarrollar, mientras el tiempo lo permita, este asunto tan importante de la ofrenda. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios puede usar el recurso de cualquiera para sus propósitos. Ni siquiera los utilizaría de sus hijos para hacer la obra. En su gran poder, Él maneja todos los hilos, diríamos en esta noche, con ejemplos de lo que a veces comentamos cuando alguien tiene poder para resolver. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros realmente para que la consecuencia final sea la ofrenda práctica? Tiene que ver con esta declaración de Miqueas 6, que es la respuesta a los versículos anteriores a este 8. ¿Qué es lo que dice aquí el profeta, guiado por la palabra y la guía de Dios a través de su Santo Espíritu? Dice, hombre, cuando dice hombre, como está ahí señalado, está hablando del género humano. Es el Adán, es la creación del ser humano a través de Dios. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Eso es lo elemental. Y lo otro vendrá como una consecuencia natural de esta postura. Ahora, ¿dónde está el peligro? El peligro está en que alguien que considere que sus recursos pueden reemplazar esta relación espiritual. Si esta relación espiritual no está desarrollada a plenitud, lo otro va a venir como hoy se vería, por ejemplo, en un ejemplo común que para colmo las noticias nos están pasando por arriba, sería un soborno. Y a Dios nadie lo puede sobornar, porque que nadie se engañe, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, esto es lo que pide de Dios. Ahora, ¿qué es hacer justicia? Dice, pide Jehová solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es hacer justicia en las cosas comunes de la vida? Proceder con actitudes justas, equitativas, en todas nuestras relaciones con nuestros semejantes. Y ustedes saben que si analizamos rápido nuestros procederes, nos vamos a dar cuenta que en alguna ocasión, por no decir en varias, no estamos procediendo con esta equidad que Dios nos pide para hacer justicia. El Salmo 15 nos da un panorama muy amplio de lo que significa hacer justicia. Porque la pregunta se impone para que esté la respuesta. Comienza el versículo 1 diciendo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo debido a estas exigencias? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, dice Dios, y habla verdad en su corazón. Está complicado, ¿no? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Esos son. Dice además que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hacer justicia. Amar misericordia. ¿Qué es amar misericordia? El domingo nos decía otra vez, en una ocasión en la Cena del Señor habíamos hablado de que era el Gesed. El Gesed es la misericordia de Dios, la gracia de Dios inmerecida para todos nosotros. Pero la primera vez que en la Biblia se refleja tiene que ver con Lot, que Dios le permite ser salvado, sacado de un lugar terrible y donde él pierde toda la comunión con Dios por haber convivido a sabiendas de un lugar que no le iba a convenir. Perdón, hermanos, acá mire a la derecha de ustedes,
Acá tienen un lugarcito, una mesita con 2 lugares justo en la punta. Es decir, que amar misericordia es esto, saber que hay un amor activo, no fingido, amor fiel, amor constante. Eso es amar misericordia. Ahora, nosotros tenemos a veces una misericordia no constante, mucho menos fiel y a veces mezquina, no activa. Por eso que el apóstol a los hermanos de Galacia les dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amar misericordia. Y por último dice, humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios según Miqueas 6:8. Ahora, hay una relación, una frase armada acá. La devoción conduce a la humildad. Cuando tenemos pasos de humildad es porque hemos reconocido el poder de Dios y nos sujetamos a su voluntad. La devoción conduce a la humildad. La humildad al temor del pecado, porque ya se terminan nuestros argumentos. Eso es la humildad. No hacemos argumentos contra nuestro pecado, lo entendemos y así avanzamos. El temor del pecado a la santidad, lógicamente. Y la santidad es el que permite que obre el Espíritu Santo a pleno y nos guíe toda verdad. Es decir, que ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Nuestro bolsillo? No, no pide nuestro bolsillo. Pide hacer justicia, amar misericordia, humillándonos ante tu Dios. Ahora, ¿por qué Dios responde eso? Porque la pregunta comienza en los versículos anteriores al 8, como les decía antes, porque ahí es parecida a la pregunta del Salmo 15 que veíamos recién. Entonces, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, nada de eso. ¿Qué pide Dios? Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, decía este libro de Crónicas, que es como una agenda de estas que ahora estamos viendo, es una agenda donde se anotó todo el recorrido y todos los dichos del pueblo de Israel. Si se humillare mi pueblo. Y ahí está resaltado, humillarse, buscar el rostro de Dios y Él responderá con sanidad espiritual, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo mucho más importante que una enfermedad transitoria que no tiene valor ante los ojos de Dios y principalmente viendo la eternidad por delante. Entonces, el corazón del dador es la clave, no la posibilidad económica, porque todo esto que se va a hacer en secreto tendrá una importancia tremenda en la relación vertical con Dios. Entonces, como decíamos, cuando llega el momento de la ofrenda, ahí no nos ve nadie. Y ahí estamos frente al terrible juez que quizás nosotros mismos estamos ocasionándole la oportunidad de que actúe con nosotros antes de tiempo, cuando pasemos por el tribunal de Cristo. Miren, yo aprendí una frase de mi primer patrón y la venía recordando hace un rato por otras cosas que suceden a veces. Y no voy a hacer el comentario de por qué la dijo, pero encierra un dicho tan complicado. Y él dijo esto: no hay pobreza sin defecto. Y esto es todo un tema. Y yo les puedo asegurar que en este acto, el que corona la vida del creyente, cuando la ofrenda no está proporcional a lo que Dios pide, puede haber pobreza crónica. Crónica. ¿Ustedes saben lo que es una enfermedad crónica? No tiene arreglo, ¿no? Y pasan los años.
Muchas veces hay problemas de pobreza económica, estoy hablando de pobreza económica, porque no ha habido el corazón del dador con esa clave que ya consideramos, de los pasos de humildad y de la correspondencia en la participación en las ofrendas. Éxodo 25:2, ahí vamos a ver algunos versículos que inclusive están ya detallados en la hojita que sirven de guía. Ya algunos lo vimos y al final vamos a pasar la hoja cómo quedaría completada. Así que si a alguien se le escapó algo, al final vamos a poner la hoja terminada con la escritura en cada renglón allí. Pero bueno, pasamos a ese versículo de Éxodo 25:2. Y el lugar y el destino de las ofrendas era para el tabernáculo. Así que, en base a eso, vamos a leer los versículos que tienen que ver con lo que está señalado allí. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Es decir, que no había una demanda exigible, sino había una invitación de voluntad. Y acá entonces vamos entrando en el tema de la actitud. La actitud debe ser voluntaria y de corazón. En cuanto, como vamos a ver luego, haya cualquier grado de imposición que nos transforme en un momento de intranquilidad y de infelicidad, bueno, se pierde todo el objetivo y en lugar de ser bendición va a ser maldición. Porque ustedes saben que a veces hay palabras fuertes que hay que mencionarlas. Para Dios no hay término medio. Cuando Dios no bendice, el diablo se encarga del hueco que queda vacío. Ahora, allí los versículos siguientes de Éxodo 25, yo no los relaté porque se iba a hacer medio largo, pero el destino, es una especificación que ustedes tienen ahí en la Biblia, y entonces dice: esta es la ofrenda, a partir del versículo 3, que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, y detalla todo lo que hacía falta para construir el tabernáculo. Por eso de paso puse esa imagen, porque esa imagen es de un tabernáculo que actualmente está instalado en el sur de Israel, en las cercanías de la ciudad de Eilat, en un desierto, y ese lugar concesionado por hermanos ingleses se llama Timna, T-I-M-N-A, Timna. Y en ese lugar está esto, con la similitud exacta de cómo fueron indicadas las cosas para construir un tabernáculo. Así que eso que ustedes ven ahí es una imagen real que si alguien mañana quisiera ir, lo tiene ahí al alcance de la vista y lo toca. Bueno, ahora hace ya 1 año y pico que adentro de eso hay aire acondicionado, ya se sofisticaron. Pero antes estaba así nomás, así que había que aguantársela dentro de esas lonas. Ese tabernáculo era el fin de las ofrendas que pedía Dios, como decíamos recién. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Eso es el modo de proceder en las ofrendas. Pero tenemos, si ustedes se acuerdan del cuadro que habíamos visto antes, Éxodo 35, ¿por qué no toman nota de esto, de estos pasajes? Porque los vamos a estar refiriendo a continuación. Éxodo 25, que si quieren poner del 1 al 9 como para repasar después ustedes. Éxodo 35, versículo 29, que lo leímos recién. Hechos 11, del 27 al 30, que lo vamos a ver ahora. Y Primera Crónicas 29, 9. Esos versículos los vamos a estar viendo, pero por las dudas en el recorrido, tomen nota y ahora los vamos a repasar. Ahora se van a dar cuenta para repasarlo. Ahí está Éxodo 35, 29, como dijimos, y Hechos 11, 27, 28. En aquellos días
unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Pero fíjense lo que dicen los dos versículos siguientes. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, ese fue el proceder. Es decir, los discípulos no fueron a pedirle a los nuevos convertidos, no, ellos mismos asumieron la responsabilidad. Y dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Es decir, que acá tenemos una actitud de ofrenda en respuesta inmediata a la necesidad. Y aquí vamos al versículo de Primera Crónicas que mencionaba al final, 29:14. En relación a lo que decíamos al principio, ¿qué pide Dios de nosotros? Pero cuando se ofrenda al Señor, y haciendo la comparación con la entrega del Señor hacia nosotros, muriendo en la cruz, ya entramos en un grado de privilegiados y de halagados. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, que apenas un porcentaje de todo lo que nos da Dios estamos en condiciones de ofrecerle. Allí hay una parte del bosquejito donde pregunta, aparte de que la actitud tiene que ser voluntaria, de corazón y alegres y todo lo que ya vimos hasta acá, allí en el cuadro, en el punto 2, en el cuadro A, está preguntando en cuanto a la cantidad de Deuteronomio 14:22, y ahí la cantidad está hablando de diezmar, porque se está hablando de una vez al año, con todos los frutos de la cosecha. Ahí podríamos, en todo caso, buscarlo en la Biblia y leerlo para tener la ubicación correcta de qué es lo que está pidiendo allí el Señor. Dice el primer versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Esa es la condición. Y ustedes pueden seguir, si se anotan, pueden seguir leyendo los versículos 23 en adelante. Ahora, acá en el caso concreto de lo que sería el segundo punto, el B, es decir, del punto 2, el B, ¿para qué iba destinado? Bueno, iba destinado, como dijimos, en el caso de lo que sería al templo, en este caso ya, ¿no es cierto? Vamos a ver Malaquías 3:10 allí, y dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios está desafiando a su pueblo a que tenga esta situación. Miren, nosotros no podemos estar predicando el progreso económico. Nadie va a tener un progreso económico por reconocer sus pecados y pedirle perdón al Señor y comenzar una nueva vida espiritualmente hablando. Dios provee de cosas más importantes, como por ejemplo el temor a la muerte. Se pierde el temor a la muerte. Y eso es visualización de la vida eterna, con Dios en su presencia para siempre y jamás. Eso da mucha paz, da mucha paz. Ahora, el Evangelio no solo salva el alma y no solo perdona los pecados, el Evangelio debe culturizar las vidas. Hace una tarea práctica. El que no sabía saludar a nadie comienza a congregarse y se encuentra con 200 personas para saludar y aprende a saludar.
A lo mejor no sabía ni vestirse, pero al juntarse con tanta gente, comienza a relacionarse socialmente y hasta empieza a proceder en una presencia mejor que la que a lo mejor antes le imponía su circuito secular de la vida de su momento. Comienza a ordenarse en la parte administrativa, porque ya no va a estar gastando plata en paganismo ni en vicios, porque la vida comienza a ordenarse. Esa resultante de ordenar tantas cosas juntas permite que un creyente, a plazo, no digo inmediato, mejore su situación hasta de ingresos, porque se cortan muchos egresos que no sirven para nada. Entonces, lo que Dios permite cuando alguien procede bien, en este sentido de la ofrenda, es inclusive cuando damos primero que nada a Dios, permite Él en una retribución inmediata en el ordenamiento de nuestra vida. Ahora, hay textos que a veces no los hemos aprendido adecuadamente, y estamos hablando de 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, estamos hablando de los creyentes, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí el apóstol Pablo estaba dándole esta indicación de cómo ordenarse. ¿Cómo lo practicamos nosotros? Lo estamos practicando cada primer día de la semana para los santos, es decir, en la cena del Señor, que debe ser el lugar. Ese es el mejor momento, el más oportuno, el de levantar las ofrendas, donde participan todos los homenajeados. Los que pueden ofrendar son los privilegiados que primero recibieron la ofrenda del Señor a través de la muerte en la cruz. Y a partir de eso, en una vida progresiva, como vimos ya, cuando ya obra el Espíritu Santo, entonces nos lleva a toda verdad y nos permite ofrendar en consecuencia. Entonces, lo que era el diezmo fue reemplazado por la ofrenda, y entonces estamos en el primer paso, cuando vemos número 18, había allí que sostener a los levitas, a los sacerdotes levitas, y entonces había una parte de un destino concreto de lo que era la ofrenda para el sostén. La ofrenda se transforma y entonces ahora se colabora en la edificación de la iglesia en lo que refiere en la parte espiritual, pero también en la parte material, porque este edificio hay que sostenerlo y hay que pagar la luz y hay que hacer todo lo que hacemos, y bueno, es con el dinero de las ofrendas. Cuando se quiere hacer una campaña de evangelización, hacemos folletería, compramos pasacalle o hacemos diversas cosas de publicidad. Todo eso tiene el destino de las ofrendas. Y por supuesto el mismo plan para la predicación del Evangelio. Entonces, ahí está la diferencia de lo que era el diezmo y la ofrenda. Ahora, ¿dónde está el error tremendo, silencioso error, pero asimilado con una casi generalidad temible? Que Dios exigía el diezmo, y era el 10%. Y entonces ahora la ofrenda es voluntaria, y se ha perdido idea del porcentaje mínimo. Se ha dicho infinidad de veces esto. Si antes era el diezmo, y el Señor todavía no había venido a morir por nosotros, ¿cuánto es ahora que Dios se entregó a través de su Hijo a pleno? Es decir, antes pedía el 10% y a lo mejor les daba a Dios el 10%. Ahora Dios entregó el 100%. ¿Cuánto es lo que nosotros tenemos que dar? Y ahí está entonces la inteligencia para lo cual Dios también nos ha dado luz. Para interpretar que cuando arrancamos de un número matemático, no puede ser menos del 10% de nuestros ingresos, no de nuestras ganancias. Vamos a pensar que yo gano 10.000 pesos por mes.
Es el mismo ejemplo que vamos a poner al final. Entonces yo saco los 10.000 pesos por mes, pago 1.000 de luz, pago 2.000 de comida, pago de tienda y de lo que sea, otros 2 o 3, me quedan 5. Entonces digo, bueno, como mínimo tengo que darle al Señor el 10%. Entonces le doy el 10% de lo que me quedó. Y entonces le doy 500. No es así. Es el 10% mínimo de nuestros ingresos. Es decir, que yo tendría, si gano 10.000 pesos, que así como pago la luz, destinar esos 1.000 pesos como que fuera una factura. Ese es el procedimiento. Y cuando se procede de esa forma, Dios retribuye. Miren, la palabra de Dios dice que no hay justo que mendigue pan. Pero yo les puedo asegurar que cuando se procede en la actitud de la ofrenda como corresponde, se van a encontrar con sorpresas de restitución. Un hermano en una ocasión hace muchos años refirió esta experiencia. Fue a la Cena del Señor y había llevado en esa época, muchos años atrás, 300 pesos. Esto yo ya lo dije una vez aquí. 300 pesos llevaba para la cena en esa ocasión. No sé qué le pasó por la cabeza, dice él que no entiende lo que le pasó por la cabeza, pero cambió la mano de bolsillo y puso otra ofrenda de mucho menor valor. Y se volvía a su casa con los 300 pesos en el bolsillo que lo había en principio ordenado para dejarlo en la bolsa de la ofrenda de la Cena del Señor. A pocas cuadras de la iglesia, regresando a su casa, chocó con el auto. Y chocó él con el auto, por lo cual él tenía la culpa. Cuando el seguro se hizo cargo del tercero, en este caso, él fue a preguntar por sus arreglos. Y sus arreglos costaron 300 pesos. Dios retribuye, pero ante el engaño nuestro, no tengan la menor duda que Dios se lo va a cobrar. Y se lo va a cobrar en vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Seguimos más adelante con esto porque creo que se sobreentiende todo lo dicho y lo que quedaría por decir, porque voy un poco por amor al tiempo también. Todo lo que el Señor abolió con su muerte en la cruz, nos aumentó la responsabilidad. Por eso el diezmo sí desapareció, el diezmo por ley, porque la muerte del Señor abolió todo eso. No solo nos clavó el acta en la cruz que nos era contraria, sino que nos sacó todas las exigencias, porque nos llamó a proceder de corazón y por propia voluntad. Y ahí nos aumentó el compromiso. Y ahí en esa condición entonces estamos ahora sujetos a su mandato. Miren, allí tenemos un versículo que en realidad está dando a entender la manera en que debemos obrar. Allí en la hojita yo mencioné ya que debe ser en base a los ingresos y no a las ganancias. Y cuando estamos hablando del comentario ahí de 1 Corintios 16:2, esa es la manera, junto con Hechos 27, ese recuadro que tienen en la primera hoja, casi al final. Ahí entonces, en el primer punto, habría que poner en base a los ingresos y no a las ganancias. Y el segundo punto, donde dice cuál es la dimensión, según la frase, según haya prosperado, considerar como un compromiso más. Y bueno, y después dijimos en el último puntito allí, ya pasando a la segunda hoja, que estos conceptos, dice ahí, orientan a una ofrenda mensual, aunque la guarde semanalmente. En cuanto a la cantidad, cuánto dinero ofrendar, según lo que sugiere el texto, y yo puse allí, no menos del 10% sobre los ingresos. Luego viene el recuadro de 2 Corintios 8, que es lo que estamos viendo allí en la pantalla. Fíjense lo que dice 2 Corintios a partir del versículo 1, para tomar el hilo. Asimismo, hermanos,
os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Miren qué juego de palabras, ¿eh? Esto es todo un poema. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y miren el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, si allí en ese recuadro del 8.2, que es la primera rayita, y viendo lo que dice el versículo 2, yo pondría abundante generosidad. A veces está la generosidad reglamentaria, que es lo que corresponde, lo que uno piensa que corresponde, pero acá se está hablando de abundante generosidad. En el versículo 3, en base a lo que leímos, con agrado, conforme a sus fuerzas, hasta podríamos poner más allá de sus fuerzas. Vamos a pasar al versículo 10, que no lo leímos allí. Después vamos a pasar al 9, el capítulo 9, pero vamos a hacer mención de 2 Corintios, allí 8:10, para que vean ustedes qué es lo que se puede llegar a colocar ahí. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Es decir, que habían tomado un interés tan grande que les pedían por favor que los dejaran participar. No solo el deseo, sino la actitud. Y entonces allí yo resaltaría de poner con deseo, 8:10. Y luego pasamos a los 4 o 5 últimos y leyendo ese pasaje del capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y podemos leer lo último allí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y allí entonces está el final de ese capítulo 9, en los versículos finales. Yo aquí, en lo que hace a la hojita, a partir del versículo 9:2, puse buena voluntad y celo. Buena voluntad y celo. Y entre paréntesis puse amor propio. Fíjense lo que dice el versículo 2 allí. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Había un celo por las cosas de Dios, y había un amor propio de saber por adelantado que tenían que cumplir, que es lo que los distinguía.
ese celo de cuidar la obra de Dios y el amor a Dios, pero también ese sentimiento de amor propio, de decir, no puedo quedar mal con Dios, no puedo equivocarme en esto, y participaban con total devoción. En el caso del 9.5, yo puse la palabra generosamente, que es la que más se repite, porque en realidad la gran diferencia es el egoísmo y en este caso la generosidad. No hay una alternativa, no hay un término medio. Así que yo en 9.5 puse generosamente. 9.7, en el primer caso puse sin tristeza y luego puse sin obligación. Y al final puse alegres. Ahora, ustedes se acuerdan de este ejemplo de Lucas 20. Están todos pasando, allí se ve la imagen, todos están pasando para aportar y ofrendar para el sustento del templo. Y esta viuda de la que hace referencia el Señor pone una dracma. Era la escasez personificada. Y atrás, en esa imagen, se ve a alguien con una bolsita llena de monedas. Y la cara del que está detrás es parecida a la cara del fariseo cuando entra a orar y estaba el publicano atrás de todo. Y le dice al Señor, gracias Dios por no ser como este que está acá, con este publicano. Y sin embargo Dios, a través del Señor Jesucristo, valora y les enseña a los discípulos que ella había puesto, en esa escasez, había puesto todo lo que tenía. Y a lo mejor la bolsita bien cargada del que venía detrás era una partecita insignificante de todo lo que tenía. Es decir que, como dijimos al principio, Dios mira el corazón. Pero entendamos que Dios mira el corazón, porque a veces nos olvidamos. Vamos al práctico final. Vamos a pensar que tenemos un sueldo promedio de 10.000 pesos en la iglesia. Ustedes me dirán, ¿es un sueldo promedio razonable? ¿Es muy bajo? ¿Es muy alto? Por favor, corrijamos acá. Lo cambiamos seguidita. El sueldo promedio que a ustedes se les ocurre de 10.000 pesos, en todo caso hablemos de grupo familiar para no hablar por persona. ¿Es un promedio bajo? ¿Es un promedio alto? ¿Cómo lo ven a esto? Porque lo podemos cambiar. ¿Qué les parece? 10.000 pesos sueldo promedio. ¿Está bien? No tengan miedo. 13. El mínimo, como promedio. Es decir, que estaría bajo. Vamos a hacer que sea 10. Si es 10, habría que poner cada uno de nosotros 1.000 pesos, ¿no es cierto? Si hablamos mínimo 10%. Yo creo que acá todos sabemos que esto está muy bajo, pero vamos a manejarlo así. ¿Cuántos asistentes somos semanales en la Cena del Señor? Yo le puse números bajos, ¿Cuántos somos los asistentes? ¿Ustedes tienen idea de cuántos somos los domingos acá en la Cena del Señor? ¿Promedio? Bueno. No, de asistentes personales o de, bueno. Sí, lo que pasa es que ahora el grupo familiar, hablando de grupo familiar, está muy bajo, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya perdimos el promedio. 50 asistentes. Yo creo que 50 asistentes a lo mejor sean 50 grupos familiares. Sí, a veces 80 también. Pero a lo mejor no todos asalariados, ¿está? Están los chicos, están las esposas a veces. Armemos de grupo familiar. Si nosotros fuésemos 50 promedio y el promedio también fuera 10.000, tendríamos que tener ofrendas semanales de 12.500 pesos. Lo que nos daría un total mensual de 50.000 pesos de ingresos por ofrendas. Sería cuestión de averiguar cómo estamos con las ofrendas. ¿Estamos en eso? Bueno, fíjense entonces, hermano, al tener la referencia, que yo no averigüé, estamos en un promedio bajo. ¿Entienden? Eso es lo que yo quise hacer. Demostrarles
que cuando acá nos llenamos la boca en agradecerle al Señor todos los ministerios que Él ha provisto en esta iglesia, sepamos que estamos en deuda. Estamos en deuda y tenemos que repasar nuestra actitud personal frente a las ofrendas. Por eso quizás hoy pareció un tema que era complementario, que era corto y que no era tan importante como todos los demás. Sin embargo, les puedo asegurar que por ser el único tema que tiene que ver con lo secreto ante Dios, es el más importante de todos, más que los otros servicios donde todos nos ven lo que estamos haciendo. Tengamos en cuenta que esto merece una revisión para que luego Dios pueda proceder con la misma actitud que nosotros le damos a Él. Y acá están las hojitas, si la quieren repasar. La primera, habíamos dicho de la primera ahí, el primer ítem, poner voluntaria, abajo de corazón, o como sea, cualquiera de las tres en el orden que se les antoje. Luego pasamos abajo, en base a los ingresos, no a las ganancias, considerar como un compromiso más, según como tengan la hojita. ¿Está allí completado? ¿Sí? Pasamos a la otra. Habíamos dicho de no menos del 10% sobre los ingresos, abundante generosidad, con agrado conforme a sus fuerzas, con deseo, buena voluntad y celo, entre paréntesis amor propio, generosamente, sin tristeza, sin obligación, alegres. Y al final hay una escalerilla allí, dice, de acuerdo a lo estudiado hasta aquí, la ofrenda proporción debe ser, o proporcional debe ser, pactada. Ese es un pacto sagrado con Dios. Eso tiene que ver con nuestra comunicación con Él. Lo que le hemos prometido, eso está pactado. Regulada, calculada en base a nuestros ingresos. Por supuesto, apartada, porque si no apartamos el dinero para pagar la luz, después nos van a venir a cortar la luz. Ahora, ojo que no nos corten la otra luz. Ojo que no nos corten la otra luz. A veces hay situaciones en nuestra vida que no encontramos la punta del ovillo y es porque nos cortaron la luz. Cuando sistemáticamente se peca, hay un ejemplo durísimo en el Apocalipsis, cuando hay actitud sistemática de pecar conscientemente, Dios retira el candelabro de la iglesia. Dios retira el candelabro. Y en esto a veces hemos jugado porque total en la bolsa no se ve. Y nos hemos hecho lo que le dijo el Señor a Pablo. Dura cosa te es dar golpes contra un aguijón. Has estado dando golpes y no sabemos qué pasa. Y a veces hay enfermedad, y a veces hay problemas de trabajo, y a veces hay otro tipo de inconveniente. Ojo, ojo con que no nos corten la luz. Debemos apartarla, debemos guardarla y debemos entregarla. Es un tema muy profundo, muy delicado, y que el Señor permita que quizás cada tanto, y quizás un miércoles común, yo tomaría en todo caso esta arrogancia de recomendar a los hermanos ancianos en repasar este tema, quizás con una brevedad en la exposición que permita hacerlo en alguna otra ocasión, y no sé si alguna vez, hasta después de la Cena del Señor, donde muchos lo puedan oír y puedan darse por enterados de riesgos que quizás hasta ahora han estado corriendo. El asunto de nuestra responsabilidad está entregada, por lo que hemos visto acá. Dios nos da
todos los recursos con los cuales responderle. Y somos todos testigos de que nunca nos ha faltado nada. Pero tenemos que desarrollarnos en este sentido en la plena responsabilidad de ser recíprocos ante Dios. Oramos. Nuestro bendito Padre Celestial, te damos gracias por haber estado esta hora juntos alrededor de tu palabra, recordando estas enseñanzas elementales para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y quisiéramos, Señor, que tú puedas obrar con esa capacidad que te distingue y que a muchos de nuestros hermanos que no han podido estar esta noche, tú puedas hablarles por medio de tu Santo Espíritu. Tu gran poder no necesita predicadores, Señor, y queremos poner en tus manos esta necesidad que muestra a muchas iglesias pobres. Y quisiéramos, Señor, estar en tus manos, pero procediendo como tú lo mereces. Y quisiéramos, Padre, rogarte que tú nos des esta aplicación y esta enseñanza con criterios de suma seriedad y compromiso, para que podamos tener el crecimiento que tú quieres de cada uno de nosotros. Y además, Padre, tú que nos enviaste a tu Hijo para que nos mire de cerca en nuestra miseria, espiritualmente poder mirarte a los ojos con la paz que da el hecho del deber cumplido. Permite, Señor, que esto sea así en todos nosotros, que tú nos conceda la oportunidad de corregir posibles errores y que a partir de ahora, Señor, tu presencia en nosotros también se manifieste en lo secreto. Te agradecemos todo, nos ponemos en tus manos al retirarnos para que nos acompañes hasta nuestros hogares según tu voluntad. Y ponemos una vez más a los nuestros que no han podido estar hoy, para que tú también le visites con tu bendición. Te agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.